que Pirata y Richard TV estaban peleados, que ya no nos hablábamos, que Sonido Pirata ya va a pasar. ¿Cómo fue que decidiste regresar con Pirata? ¿Tú le hablaste? ¿Tú viste, Bocho, que no nos pagaron nada? No, yo les tuve que dar de mi bolsa 2,000 pesos. Cuando vieron a Nicole que estaba con Richard TV haciendo videos y muchos decían que a lo mejor había una molestia de parte tuya. Es el doble de Miguel y el doctor Simi. Esto me trae con el doctor Simi, ¿ya ves? Ya se acabó la luna de miel. Que ya te ibas, que ya no ibas a estar. ¿Qué pasó, mi Bocho? El paso de la patadita me de sueldo. Lo que me gané en la lotería. ¿Qué hubo? Nomás de mover las patas chocas. La güera ya está por donde un bebé. Tengo que echarle más ganas. ¿Qué tal, mis amigos de Richard TV? Pues resulta que me va Pirata y me dice: Richard, vente a comer. La verdad yo no sabía ni dónde veníamos y como lo pueden ver nos invitaron pues una comidita, frijolitos, arrocito, su limoncito, y aquí sorprendidos porque ¿qué creen? Que regresa el Bocho con Sonido Pirata. Cordial saludo al público de Richard TV. Hola mis amigos, les queremos mandar un cordial saludo una vez más a todos los seguidores de Richard TV, porque hoy estamos de fiesta acá, cumpleaños del jefe. Gracias por venir y un saludo para toda la gente que nos ve con Richard TV. Yo no sabía que era el cumpleaños hasta que nos dijeron: ¿sabes qué? Vente para acá. Sorpresa por parte de Nelly Pedraza. Sí, una sorpresita para mi jefecito aquí con sus ídolos de mi jefe, que es el amigo Richard, Pirata. ¿Cuántos cumple, jefe? 57. Joven, mi Pirata, joven. Está joven todavía, que yo ya casi lo alcanzo. Nos aventamos el paso del doctor, el doctor Simi. El doctor Simi. No, que si no luego me avientan. De veras que fue una sorpresa muy bonita. Yo los admiro desde hace mucho tiempo. Y no porque seas famoso, sino porque es una calidad humana muy bonita. Por eso yo los quería conocer. Y también por ser famoso. No, gracias. Sí. Muchas gracias, mi Richard. ¿Qué te dice a ti mismo que te vas a ver mañana en los videos? O me voy a tener que ver en la pantalla de 57 porque en un teléfono no voy a caber. Dicen que esta plática se está poniendo, mi Julián. Dice el Chaputino, aquí la plática se está poniendo pesada, vámonos para allá. No, 109 kilos nada más, ¿Ves que me quiere llevar a bailar? No, yo soy el doble de Luis Miguel, el doble de peso. El doble es el doble de Miguel y el doctor Simi. Esto me trae con el doctor Simi, ¿ya ves? Es que nos dijeron que luego no te habla. Muchas personas decían, fíjate nada más, te voy a decir lo que decía la gente, que Pirata y Richard TV estaban peleados, que ya no nos hablábamos, uno por acá, otro por allá. Que la gente opina de una forma, de otra, a veces desconocen las circunstancias por situaciones del destino, pues yo creo que tiene que andar uno por un lado y por otro, pero aquí estamos echándole ganas en este 2024 y agradecido con todo lo que vivimos el 2023, mi Richard, y pues aquí andamos, para allá, para acá. Gracias por venir a toda la gente que sigue Richard TV, que sigue a Pirata, gracias, y mucha que nos conoce a nosotros de la dinastía Pedraza. Gracias, que Dios los bendiga, Richard, de corazón se los digo, gracias por venir a tu casa. Igualmente, muchísimas gracias por venir. Todo listo ya. Con todos ustedes, Julián Ramírez. Sonido Pirata. Sound Pirata. Iniciamos. 3, 2, 1. Que comience el show. Sabiendo que ya estás con Audio Pirata, de verdad te felicito mucho por todo lo que has logrado y gracias a todo el público que nos ha apoyado y principalmente a ti. Ya empezamos a trabajar con la producción que juntos hemos logrado, Richard. Yo creo que cada quien ha puesto su granito de arena y en este año lo logramos, mi Richard. Es un transporte, después es otro. Has ido modificando tus transportes. Estaba el Perla Negra, del Perla Negra salió el de Lalo La Voz y luego los cambalaches que va haciendo uno. Que esto yo creo es normal, cualquiera lo ha hecho, ¿no? Que te doy y te fían poquito y ahí vas mejorando y pues en este año hicimos bien hartos cambios, Richard, pues para mejorar el transporte, para poder movernos de un lado hacia otro, Richard. El ahorita trabajar ya con audio propio, ¿para ti es más fácil o más difícil? Sabemos que es más complicado, Richard, porque el objetivo de nosotros siempre ha sido pues llevar alegría. Nosotros no queremos demostrarle nada a nadie, nosotros lo que queremos es convivir con la gente y más que nada pues generar un poquito de empleo para el staff técnico. Todo el año yo a cabina y ellos descansando, entonces ya ahorita que se empezó a mover la producción, pues ya tienen trabajo y ya también ya pueden salir a trabajar y pues generar su sueldito del chivito de los gastos de la semana, Richard. Vaya, vamos a bailarla. Ya está bailando el medio metro. Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. No medio metro.
El Luis Miguel de los sonidos es Miguel de los sonidos. Recién llegado de la luna de miel. Ah, sí, ya se acabó la luna de miel. Mucho público decía y anunciaba que ya te ibas, que ya no ibas a estar. ¿Qué pasó, mi Bocho? Agarré mis vacaciones y la neta, pues sí extraña uno. Por lo que uno dice que el bebé leche y todo eso, pues sí, no se siente uno raro, ¿no? De estar con otros sonidos, pero pues, gracias también, pues también me regresé porque también pues, la güera ya está por donde un bebé, tengo que echarle más ganas, porque así, te imaginas, tenemos que sacar para los pañales y la leche. Más para la leche, dice. Ahora sí me aventé el paso del bebé leche. Recordamos un video, mi querido Julián, donde tú anunciabas de que Bocho iba a estar contigo porque alguien le ofrecía 35,000 pesos. Ahora sí que mis respetos para esas personas, ¿no? Les dan malos consejos, no, de que aquel se está llevando la lana, mejor trabaja tú solo, y pues se dejan guiar ellos, Richard, que al final del día los vuelven a regresar porque se van y lo comprueban y ven que no es lo mismo, Richard. Pero conmigo, yo te voy a ser sincero, Richard, todo el tiempo las puertas van a estar abiertas, Richard. ¿Cómo te fue la neta? O sea, no, la neta, sí le batallé, ¿para qué digo que no? Pero sí agarraba vetos, pero no igual. Ahorita el que me acabo de aventar apenas hace poquito fue el de Tijuana, y ese sí me fue bien, la mera verdad, sí. Me dieron una pantalla y una bocina y 10,000 baros. ¿Y ahorita cómo fue que decidiste regresar con Pirata? ¿Tú le hablaste? Mucha gente sí me decía, no, ya regrésate, cabrón. La neta, no la armas tú solo y que sabes que ya regrésate, güey. ¿Cómo digo? Ya déjate de cosas. Nosotros te queremos con Pirata y sí, pues me voy a ir otra vez, porque la neta, pues sí se extraña. Pues yo le dije a él, ya vamos a dejarnos de cosas, ya vamos a chambear. Y mi Bocho, ahorita que ya regresaste, ¿qué va a cambiar en ti? Ya no vuelvo a hacer lo mismo, porque pues ya tuve la experiencia, la neta, ya. Siempre le digo a ellos que piensen bien la decisión que van a tomar, Richard, que los lleve hacia el éxito, no una decisión que los lleve hacia el fracaso, pero a veces no lo entienden, o lo que se le estaba dando a él de su feriecita, yo pienso que era algo más que bien, pero de repente él llegó a creer, dijo, no, es que es bien poquito, yo necesito ganar más. La otra me acuerdo que me dijo, no, es que en la camioneta también tú todo el tiempo traes bien harta gente y ando bien apachurrado, no puedo descansar a gusto. Yo pienso que se empiezan a estresar o eso, que es cosa que no le deben dejar de entrar porque pues no es fácil, andamos para allá y para acá y córrele y muévele y vente para acá, y yo sé que a lo mejor se llegan a cansar y a estresar. Aquí no es tanto que le entre el Richard, lo que necesitamos es que la gente nos siga apoyando, Richard, que tengan ganas de vernos juntos, que disfruten de lo que hacemos, porque ya cuando no disfruten de lo que hacemos todo, pues ya aunque quiera volver ya no vamos a poder. Muchos comentaban que Sonido Pirata ya va a pasar. ¿Tú qué opinas de eso? Porque hemos visto muchas cosas. De que tiene que pasar, a lo mejor sí tiene que pasar, ¿no? Hasta el día de hoy sigue habiendo mucho cariño de la gente, mucha respuesta de mucha gente que incluso ni sonideros son. No sabemos cuánto dure, pero lo que dure, Richard, nosotros pues lo que queremos nada más, Richard, es convivir con la gente, Richard. El tiempo que dure y el tiempo que estemos en el gusto de ellos. Vente, ve nada más a tu chaparrito, como dices, se le cambió la vida a muchos chaparritos. Yo pienso que sí les cambió la vida porque, para empezar, iniciamos del primer medio metro que le echaban bullying. Después de bullying se convirtió en cariño, en amor. Ahorita pues a mí me da gusto que él ande contigo, no el que está más jovencito que todos los demás, ¿no? Este sí está chiquito. Pues a mí me alegra, ¿no? Que les haya cambiado la vida y pues que la gente los siga volteando a ver y les dé cariño y se diviertan con ellos. Sí, vamos a una plática, ¿no? Que muchas veces evitar decir el nombre de Medio Metro por las demandas y el registro que se hizo por parte de todo lo que pasó. Ya cuando se vivió esa etapa que va a haber demandas y dices, Medio Metro y todo, nunca nos defendimos, Richard, que te vamos a demandar, que porque ya esto nunca hicimos nada, porque de antemano hay muchas formas de decirlo, por decirlo así, medio sueldo, también queda, ya no es necesario nada más decir, Medio Metro, hay miles de formas de hacer, Richard, y la prueba está ahí está mi medio sueldo, el paso de la patadita, medio sueldo. Y vente para acá, la pequeña Nicole, una vez más se reúnen, creo entre más somos más unidos. Mira, Richard, de antemano sabemos que cada quien la puede hacer solo, Richard, pero juntos hacemos maravillas, Richard. A veces pues la gente lo que me dice, ¿por qué no vino Nicole? ¿Por qué no vino Medio Metro? A veces uno les comenta por la situación que no toda la gente tiene la posibilidad económica de contratarnos a todos, Richard. Que la gente me dice, Pirata, ¿cuánto me cobras? Pero que venga Medio Metro, venga esto, venga ese. Él cobra tanto, es tanto, y es que no alcanzo. Ya no puede ir uno, ya no puede ir el otro. Entonces de repente nos vamos con ellos y de repente ellos caen en el que cobró ya la millonada y no se mochó. Y pues yo creo que todo eso se ha ido arreglando y lo han ido entendiendo a base de experimentarlo, Richard. Ahí está mi Bochito.
porque ellos no saben lo que es tener una responsabilidad, Richard. Ellos saben de que súbete, cobro, bailo y gano. No saben de lo que nosotros, los que tenemos la responsabilidad, tenemos que pagar y todos los gastos. Yo se los voy a confesar y lo voy a confesar como el Bocho cuando se separó de ti. Fuimos a un evento y literal 5 horas de viaje y no me pagaron nada. ¿Tú viste, Bocho, que no nos pagaron nada? No, dieron antes, yo les tuve que dar de mi bolsa 2,000 pesos. Pero hay veces que a lo mejor ellos como bailarines no lo saben. Ahorita pues estaba a punto de experimentarlo la Cholondrina. Yo no digo que no, pues si hay gente que la puede contratar a ella, ¿no? Pero si quiere acá bien o mal, pues yo creo que entre nosotros mismos, yo pienso que nosotros la cuidamos. Acá pues tiene que batallarle un poquito si quiere trabajar sola como bailarina, pues yo pienso que se tendría que mover solita. Yo te quiero comentar algo que mucho público comentó en la página de Richard TV cuando vieron a Nicole que estaba con Richard TV haciendo videos y muchos decían que a lo mejor había una molestia de parte tuya. Cuando Mediometro se vino conmigo, que fue mi Lalito, yo le vi a Mediometro más futuro contigo. Mi intención era que a ellos les fuera más mejor, ¿no? Porque a ti mucha gente te voltea a ver. De mi parte sí lo logré, Richard. Yo quería que a él le fuera bien, por eso te lo pasé a ti y hice lo mismo con ella. Pero de que tú me los hayas quitado jamás. Como lo hemos dicho, siempre vamos a estar juntos, siempre colaboramos. Por ejemplo, en este evento yo recibí una llamada y me dice, oye Richard, ¿crees poder venir? Más que nada porque tenías el tiempo disponible, no lógico, yo lo hubiera entendido. Si no pudieras porque tienes trabajo, pero en realidad ni le pensaste ni nada, Richard. Un saludo detrás de cámaras para la reina Chabeli, de cual yo le tengo mucho aprecio, agradecimiento. Gracias a ella que nos abrió las puertas, ¿no? Y que hemos logrado brincar muchas cositas, Richard. Al pequeño Richard, a toda tu familia y todos los seguidores de Richard TV. Mira su carro. Era nada más ya lo que me gané en la lotería. ¿Qué hubo? Nomás para que veas. Nomás de mover las patas chocas. El único sonido que su show ballet se mueve todo chueco. Pues ahí está mi Chaputín, ¿no? Antes era el Chavo Bizcocho, nosotros le pusimos ahí que el Chaputín. Dicen que la reversa le bota de Tlaxcalita a nuestro amigo Crico, ¿no? Que así le decimos, no porque por otra cosa, sino por Crico. Se le ve la cara, pero hasta ahí ¿no? La bandera cumbiambera sonidera, taca 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 taca, vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca. Pues vean nada más, ya llegó Sonido Pirata. Acá hay tacos pirata, Richard, de este lado. Entonces son buenos, son piratas. A Huizquiluca, ya mero, en este año andamos por allá. En este día Coajimalpa. También. ¿No has ido y No, nosotros ya- te necesitamos por allá? Hoy nomás, Richard, ¿dónde nos necesitan? En Coajimalpa, en Huizquiluca. Allá sí me van a dejar entrar. Ya llegamos. Ya llegó el elotero. De una vez, ya llegó todo el equipo. Ya tenemos medio sueldo. Andábamos perdidas. Nos fuimos a otro salón que no era y ya terminamos aquí medio suelo. ¿Cómo ves? Mi papá ya estaba listo para bailar. Andábamos perdidas. Andábamos perdidas. Ya llegamos al lugar indicado y a echarle con toda la actitud. Ya regresó el Bocho con Sonido Pirata. ¿Cuál Bocho? Y ahora sí que es el Luis Miguel de los sonidos en México. Imagínate, dicen por ahí que puro fenómeno llegó. Así somos. Somos fenómenos. Ahí te va la guitarrita Mediometro. Vamos a bailarla. La pequeña Nicole de Nesa. El paso de la patadita Mediometro. Pues vean mis amigos hasta dónde llegó Sonido Pirata. Muchos pensaban que pues Pirata no iba a abrirse camino en la Ciudad de México y observe que pues este es un lugar donde venden muchos sonidos tropicales, muchos sonidos de mucho renombre. El mismo público lo ha puesto en esta zona. Ya llegamos, mi Richard, al Gran Salón de la Ciudad de México. Por primera vez, Sonido Pirata, iniciando el año con el pie derecho, Richard. Que aquí no entran niños, aquí entran personas mayores de edad. Cuánta muestra de cariño. Nos tomamos bastante fotos con mucha gente. Yo vine por usted, Pirata, y que me gusta, para allá y para acá. Y mucho público de la Ciudad de México escuchar el tacataca. Las clásicas de Sonido Pirata, la Lorana, papá, en el Gran Salón de México el día de hoy. Taca, 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 taca. Ahí está el paso del vibrador. ¡Ah, Nicole! Ahí está el regreso de Richard TV con Sonido Pirata. Pues suscríbanse al canal, compartan los videos, porque Richard TV siempre haciendo la diferencia. Y detrás de cámaras, Chabeli.